Buenos días. Hoy vamos a pasar 27 horas juntos. Bueno, más o menos. Hace unas semanas subí mi experiencia después de 2 años y pico usando este Apple Watch, el Apple Watch SE, y os gustó un montón. Así que se me ha ocurrido, aprovechando que voy a estar de viaje, que puede ser buena idea enseñarte cómo lo utilizo. A raíz de ese vídeo he recibido muchísimos comentarios sobre cómo lo usáis vosotros y también me habéis explicado cuál es vuestra rutina para cargarlo. Así que hoy os he hecho caso y he dormido con él. Empezamos el día con un 23% de batería. Así que mientras me hago la mochila, vamos a ponerlo a cargar para irnos con un 100%. Y sí, he puesto esta base de carga en el salón para obligarme y no olvidarme de cargarlo. Como solo es una noche, no llevamos maletas, sino llevamos simplemente 2 mochilas y en verdad llevamos 2 por toda la tecnología que llevamos, si no, solo llevaríamos una. Y mis esenciales de viaje es, lo primero, llevar un mini pouch o uno más grande, pero para el viaje que es con este me sobra. Y aquí llevo todo tipo de cargadores, adaptadores, micrófonos, SDs, bueno, todo lo necesario para poder crear contenido. También llevo el lápiz de Logitech porque sí, me llevo el iPad. Primero porque no necesito el MacBook, o al menos espero no necesitarlo, no tengo que editar nada. Y segundo porque, como ya sabrás, me estoy obligando, en cierta manera, a utilizar un poquito más el iPad, así que es mi primer viaje con él y creo que me va a ir muy bien para el AVE. Y si no quiero estar tan concentrada, me llevo la Nintendo Switch para desconectar, básicamente. Y poca cosa más, la verdad. De hecho, de ropa solo me voy a llevar un recambio de camiseta, porque literal que voy a ir vestida exactamente igual, tanto hoy como mañana, ya os digo, cambiando la ropa interior y poco más, porque es que os juro que no veo necesario ir con 2 jerseys. Me da absolutamente igual. ¿Vale? Mochila, hecho. Apple Watch, 97% de batería, hecho. Mochila de Albert, hecho. Pues ahora sí, listísimos. Nos vamos a Madrid. Bueno, acabamos de llegar a Madrid y en verdad aún no te he explicado el por qué estamos en Madrid. Resulta que mañana tenemos quedada con la banda Tech, que por si alguien no lo sabe es un podcast así de tecnología, pero entre amigos, con David, con Pruden, con Ekaitz y con otra gente que suele venir. Así que el punto de encuentro hemos decidido que sea Madrid y por eso estamos aquí. Y no sabes lo que me encanta a mí viajar a Madrid o a otras comunidades, porque son unas horitas, bueno, el AVE ¿cuánto ha sido? 3 horas creo, más o menos. Pero sigo en España y no tengo que estar pensando en la itinerancia, en poner el modo avión constantemente y tener que ir buscando Starbucks para conectarme a su red wifi. Aunque os confieso que es verdad que el año que viene me gustaría viajar un poquito más, yo que sé, pues Estados Unidos, por decir algo. Y estoy investigando cómo podía hacerlo, sobre todo ahora que me dedico a las redes sociales, para seguir teniendo internet esté donde esté. Y así es como conocí al patrocinador del vídeo de hoy, Airalo. Airalo es la primera tienda de tarjetas eSIM. Vaya, tarjetas SIM, pero digitales. Puedes descargar e instalar un paquete de datos digital para más de 200 países y regiones, y así conectarte en cualquier parte del mundo nada más aterrizar, para seguir teniendo internet estés donde estés, como yo buscaba. Entre tú y yo pensaba que esto iba a ser carísimo, pero me puse a mirar los precios y me sorprendió bastante. Así que seguramente la próxima vez que viaje contrataré alguno de sus paquetes. Tienen una aplicación totalmente gratuita para poder contratarlo todo en un par de clics.
Solo tienes que seleccionar tu destino y el paquete que te interese. Instalas tu eSIM, la activas y listo, como si estuvieras en tu país. Si te interesa probarlo, puedes descargar la aplicación totalmente gratuita en el enlace que te dejo en la descripción y además me han dado un código que es JUS3 para poder conseguir $3 de descuento, que la verdad es que no está nada mal. Literal que hay paquetes por $4 y con mi código se te queda a un solo dólar. Y ahora sí, son ya las 5:30 de la tarde, así que vamos a buscar a David y al resto de la banda. 6 de la tarde, 70% de batería, no está nada mal y os lo digo que no es lo normal, lo tengo con el modo de ahorro. Es un modo que realmente no lo suelo poner, pero en viajes casi siempre lo activo para que dure un poquito más la batería. Así que no sé yo si funciona para algo, pero yo os lo recomiendo. A mí me funciona. I know it's cold outside, but give me your hand so I can show you what love is. Dear Christmas, I want you so, but I don't need the presents. Si quieres repetir la toma, pues para yo también. Hostia, se lo hace poder. Buenos días, ahora mismo no sé qué hora debe ser, 8:47 de la mañana. He dormido con el Apple Watch, pero me he despertado con un 30% y ahora mismo lo tengo cargando para poder seguir teniéndolo durante el día. Me he traído la base 3 en 1 que tengo, que ya sabéis que por detrás carga el Apple Watch y lo tengo ahí cargando desde hace un rato. Ahora mismo lleva más de la mitad, así que vamos a dejarlo nada, 5 minutitos y ya me lo llevaré. Y para el día, por si se me quedara sin batería, también siempre llevo conmigo, mira, en el bolso siempre lo llevo, el cargador que te enseñé, que me compré en Amazon, que vale pues, 14 euros o así, que por aquí tiene tipo C y por aquí tipo A, así que a muy malas siempre lo puedo cargar o desde el iPhone para que se cargue directamente desde él, pero con la funda de Rhino no encaja bien, así que es un poco... O si no, también en el bolso llevo la batería de Benks, que siempre te enseño, que tiene entrada tipo C y tipo A, así que a muy malas lo puedo dejar cargando en el bolso mientras, pues yo que sé, estamos en una cafetería o algo así que no tengo que caminar. Así que ese es el plan. Esta es mi cara de dormida, este es mi amigo Rodolfo, que es que de verdad nunca me salen granos y hoy me tenía que salir un grano. Nos vamos ahora todos los de la banda a desayunar chocolate con churros. David, que me pones nerviosa. Es ahora mismo la 1 de la tarde, estamos dando una vuelta, de hecho aquí está todo el mundo de la quedada de la banda Tech. Vamos a ir a un parque a sentarnos bien, pero bueno, te quería hacer una mini actualización de batería, que ahora mismo tiene un 47% de batería, cosa que no está nada mal, teniendo en cuenta que siempre lo llevo con el modo ahorro de batería, ¿vale? Pero no está nada mal, la verdad.
de las cosas para mí súper importantes que tiene que tener el Apple Watch es una buena esfera. Y en mi caso tengo una que se llama Metropolitana, que creo que es la que te he recomendado más o la que más he utilizado yo, y te voy a enseñar qué aplicaciones tengo yo puestas en las complicaciones de los laterales, porque creo que de esta manera es como puedes conseguir que la esfera sea lo más productiva o más útil posible. Así que vamos a enseñártelo. Arriba del todo tengo la batería, obviamente para mí un básico para ir sabiendo, sobre todo en este modelo y por lo que os conté del Apple Watch que no me dura mucho, para mí es un básico ir sabiendo constantemente cuánto le queda. Por otro lado tengo el tiempo arriba del todo, también para mí un básico para ir sabiendo constantemente si me tengo que ir poniendo la chaqueta o no. Y luego en la parte inferior tenemos la actividad, los anillos, que os comenté que para mí esto es primordial para ir cumpliéndolos y de esta manera también ser un poco más activa. Y ya por último tenemos los pasos, que me preguntáis un montón qué aplicación es, pues es Grow, que es una aplicación que os he recomendado para el iPhone para ir sabiendo cómo va un porcentaje total de 100% del día según los objetivos que te hayas marcado, pues el beber agua, los pasos, las calorías, un poquito como si dijéramos la actividad de tu propio Apple Watch. Y como te digo, lo que más me gusta es el poder ponerme los pasos, que es algo un poquito rebuscado, que tienes que ir dentro de actividad, ejercicio, ¿no? Pues creo que de esta manera es mucho más visual y me entero de si llego a los 10.000, que sería como lo básico. Así que recomendadísima una esfera que tenga 4 complicaciones en los laterales para que sea un poquito más útil. Bueno, acabamos el vlog en la Apple Store de Sol. Son ahora mismo las 5 de la tarde y ya vamos a finalizar porque, como os dije, son unas 27 horas juntos, más o menos. Me he pasado un poquito más, pero bueno, ha estado bastante chulo. Ya os digo, ahora ya ha finalizado ya la quedada, estamos los de siempre, vamos a ir a comprar algunas cositas navideñas, que para nosotros es día 23. Y yo iba a decir, sí, ahora tengo un 30% de batería, lo cual súper bien, y creo, me he dado cuenta que el modo de bajo consumo me va súper bien, así que recomendación para los que tengáis un SE y no os dure mucho la batería. Creo que este modo, a pesar de que te reduce las notificaciones en segundo plano y algunas funciones como más básicas, como lo de que te mida más las pulsaciones y tal, creo que es una muy buena opción para los que queréis que os dure un poquito más a lo largo del día. Así que, recomendación del día. Así es como realmente uso el Apple Watch cuando viajo. De hecho, hay cosas que no os he explicado, pero por ejemplo, el Google Maps o el Mapas propio del iPhone me va súper bien. La manera más fácil que tengo de utilizarlo es directamente poner la dirección dentro de Maps y a partir de ahí se sincroniza automáticamente con el Apple Watch y es súper cómodo. Así que también te recomiendo muchísimo que lo utilices de esta manera. Así no tienes que estar pendiente de mirar el móvil cuando estás en una ciudad que no conoces tanto y yo que sé, hay riesgo de a lo mejor que te roben o cosas así. Entonces vas con el reloj, que llama menos la atención y es mucho más cómodo. Así que ahora sí que sí, dejamos el vlog por aquí. Muchísimas gracias por verlo, te dejo por aquí otras 2 opciones y nos vemos en el siguiente vídeo.